Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Esta noche estamos hablando sobre lo que me da en llamar la resaca postelectoral, con todo lo que eso puede implicar para la sociedad dominicana y para las nuevas autoridades que se juramentarán felizmente el próximo 16 de agosto. Contamos con la muy grata presencia de Maribel Contreras, Héctor Marte Pérez, Juan Carlos Espinar y Jaime Francisco Rodríguez. Bueno, evidentemente la gente disfrutó esta campaña electoral. El hecho de que en gran parte lo que parece un repunte del COVID-19 pudo haber sido el hecho de que la gente en la campaña no observó estrictamente o rigurosamente los protocolos de cuidado que habían dado las autoridades, y es posible que nos veamos obligados, según algunos médicos y algunos facultativos y gente experta en la materia, de que tengamos que volver a otra cuarentena. ¿Qué opinan ustedes sobre eso, señor Espinal? Pienso que el problema es sanitario, que el problema tiene que ver mucho con un tema científico-tecnológico. El tema del abordamiento del asunto sanitario, de la crisis sanitaria respecto del coronavirus, el COVID-19, tiene mucho que ver con un asunto de salud pública. No es un asunto de temas de seguridad de Estado. No tiene que ver mucho con un tema de instituciones que nada tienen que ver coercitivas, sino un tema de orientación y un tema de salud pública, un tema del Colegio Médico Dominicano y también de la ampliación de la colaboración internacional para poder frenar en seco lo que ha significado la apertura y la desescaladización, es decir, la desescalada que ha implicado el tema de priorizar el factor económico ante el tema de salud pública. Teníamos un problema mediático con el tema de las elecciones. Venimos de un problema de un sabotaje a unas elecciones. Venimos de alterar el proceso, el calendario electoral durante estos últimos 6, 7, 8 meses. Eso ha afectado. La apertura generó la necesidad de implementar un fenómeno rápido para poder salir y cumplir con los detalles electorales. Ahora, el tema es que salud pública debe ir más allá de la politización del tema y el tema de la restricción y el tema, van 75,000 arrestos, el 6% del PIB se ha perdido. Es decir, estamos en un proceso donde ha llegado el tripartidismo y no va a ser una solución partidaria el abordaje del coronavirus, porque el coronavirus tiene otros factores socioeconómicos que tienen mucho que ver con los 3, 4 millones de personas que no tienen asistencia de los programas FASE, asistencia y alcance de los programas de salud pública. Esto no va a ser un problema tampoco de fondo, de una economía fondo monetarista, planteada sobre la base de aumentar y profundizar las desigualdades. Entonces, ese sistema, ese proceso de coronavirus tiene mucho que ver con un asunto de desigualdad. Ahí están los focos de los barrios. Tiene mucho que ver con un problema de política sanitaria, de la creación de políticas públicas. Y no va a ser un milagro, porque entonces la República Dominicana se encuentra en este momento realmente endeudada. Y entonces ese problema de endeudamiento abarca también un problema ético, pero al mismo tiempo que abarca un problema ético, abarca un problema que tiene que ver con el tema de la división que ha existido en la sociedad dominicana, porque se dividió el PLD y ganó el PRM, hubo una fragmentación social que permitió que dentro del coronavirus existiera esa excepcionalidad. Bueno, entonces hay un problema ético en el tema del manejo del coronavirus y de lo que va a enfrentar las próximas autoridades. La verdad es que yendo a la realidad, ¿no? Lo cierto es que las autoridades actuales, las que son todavía autoridades, y las que vendrán a partir del 16 de agosto, tienen el primero sufrió un gran dilema, tuvo que encarar un gran dilema. Y ese dilema tendrá también que afrontarlo las nuevas autoridades, es decir, ¿a quién le doy prioridad? ¿Al tema sanitario o al tema de la economía? Yo creo que muy poca gente quisiera verse en esos pantalones, ¿no? Tener que decidir entre dos cosas igualmente difíciles, con la incapacidad, o diría yo, la escasez de recursos que tiene una nación como la República Dominicana y el poco nivel de educación que muchas veces no permite que grandes decisiones y que grandes proyectos gubernamentales, cualquiera que sea quien lo tome, no reciben el apoyo necesario, porque la gente piensa demasiado en el inmediatismo, en la tarde de hoy y no en el mañana. Maribel. Así es.
Bueno, Miguel, solo tengo que recordar lo que pasó el primer domingo desde que se levantó la pandemia, cómo los barrios empezaron a hacer fiestas de una cantidad de gente sin ninguna protección, bailando, bebiendo, gozando. Señores, hay que ver, hay una responsabilidad que es del gobierno, pero hay una responsabilidad también que es personal, hay una responsabilidad social. Esto se complica muchísimo más, Miguel, no solo por el tema de económico, de que mucha gente quiere salir a la calle porque solo puede tener recursos para mantener a su familia a través del trabajo, del picoteo, como dicen, sino también que hay mucha gente que no está ni siquiera consciente no solo de la veracidad, sino de lo terrible que puede llegar a ser esto si continuamos en el proceso de indiferencia y de falta de cooperación con el otro y de consideración al otro con que estamos manejando esta situación. O sea, la sociedad está ahora mismo en un momento que es de SOS, de emergencia. Y es un país en emergencia el que va a entregar Danilo Medina a Luis Abinader, y es un país de emergencia en el que nosotros, todos los dominicanos, tenemos que hacer conciencia de que estamos viviendo en un momento que no es igual a ningún otro momento que hayamos vivido antes. Bien, Héctor, por favor, tu opinión. Sí, el tema del rebrote que efectivamente y lamentablemente se está dando, que era una advertencia que habían hecho médicos profesionales entendidos en estos temas, tiene que ver, necesariamente uno tiene que atribuírselo no solamente a lo que ocurrió el día de las votaciones, quizás ese día se tomaron las medidas en la mayor parte, los recorridos que nosotros hicimos como medio de comunicación. Fue en la campaña, propiamente dicho, donde se inobservaron las medidas, las rigurosas medidas establecidas últimos por las días, autoridades. los partidos y los candidatos hicieron algo que no habían hecho durante todo el proceso. Parece que estaban locos por hacer. Se le está frizando. Se le está frizando a Héctor. Bueno, de hacer durante los días anteriores. No tiene que, en esto no tiene que ver, porque los partidos yo creo que se excedieron, no tenía que ver con las medidas del gobierno o no, sino con una responsabilidad de los partidos, de los líderes políticos. Y esa última semana, lamentablemente, hubo un ejercicio de responsabilidad casi generalizado. Y estamos viendo los resultados ahora con el aumento significativo de los casos, con el aumento de las muertes. Y como han dicho todos aquí en el panel, es un reto que tienen que enfrentar ahora las autoridades entrantes y salientes. Y hemos visto que ya por lo menos se ha hecho algunos pasos. Hay un reto también que tiene que ver con el que está muy vinculado a la pandemia, que es lo del año escolar, que también autoridades entrantes y salientes, ahora Fulcar, el señor Roberto Fulcar va a ser el ministro de Educación, va a tener que ponerle atención a esto porque hay un esquema que no se ha definido. No se sabe si va a ser virtual, presencial o si va a ser un híbrido. Va a ser un híbrido. Y entonces incluso hay que definirlo, porque hay muchas objeciones y muchos cuestionamientos a la capacidad de nosotros, como tanto en el sistema educativo público como en el sistema educativo privado, para abordar un reto de esa naturaleza. El problema es la capacidad del magisterio, pero hay un estudio, aparentemente no se ha divulgado completamente, que propone, o recomendaciones que proponen que sea un sistema híbrido y que incluso exista la posibilidad para llenar el pensum o llenar el programa del año lectivo próximo y incorporar y completar lo que se perdió en algunas escuelas, especialmente en el sector público, que se pueda trabajar en las escuelas los fines de semana, es decir, sábado y quizás hasta el domingo, como hacen los japoneses. También, Miguel, es un reto para la familia dominicana, lo que significa para la familia que trabaja y que tiene ahora que enfrentar
el estudio de sus hijos en casa. Así es. Y hay un problema también que el gobierno va a tener que encarar, y es el hecho de que algunos colegios insisten en la reinscripción, en el pago de la reinscripción. Contrario a lo que han hecho, por ejemplo, algunas instituciones financieras como los bancos, el Banco Popular, el BHD, el Banco de Reserva principalmente, en el sentido de posponer las cuotas de los préstamos, a pagarlo por lo menos 3 meses o 4 meses hasta que la gente pudiera recuperarse, porque el impacto inicial fue muy fuerte, evidentemente. Ahora, quienes piensan, no sé cuál es la opinión de ustedes, que el tema de la sanitario ha desaparecido o ha menguado, pudiera incurrir en un error muy serio. ¿Qué ustedes opinan? No nos queda mucho tiempo. Yo quisiera que la respuesta de ahora en adelante sean lo más breve posible. Señor Rodríguez. Bueno, quiero significar que el país está ante un gran reto y desafío y las salas de intensivos están ya saturadas. Muy pocas camas en las provincias quedan y ese drama puede colocarse en un nivel también altamente humanitario, o sea, un nivel de muchos tipos de afectación a lo que es la transición misma de un gobierno saliente y otro también el gobierno entrante en medio de esa situación de salud tan calamitosa, por lo que yo considero que las comisiones incluso que se han creado de transición, conjuntamente con el gobierno entrante y saliente, tienen que tomar, y los sectores gremiales, un nivel de políticas efectivas y empoderamiento de la población, porque de una manera u otra soy de los que considero que debemos volver a la cuarentena para poder controlar el virus, ya que de una manera efectiva se ha ido expandiendo y esa parte está haciendo colapsar el sistema de salud. Ya lo demás con el sistema preventivo, lo que es atención primaria, política de incentivo a toda la estructuración de la atención primaria, el nuevo gobierno tiene que tomar una prioridad como política de salud, la parte de esa atención para poder así atender integralmente la salud colectiva. Señor Espinal. Es un tema de derechos humanos. El tema de la priorización de la economía es una opción equivocada. En función de lo que implican que dentro de todo este proceso hay personas que no tienen acceso a los bienes y servicios que tienen determinadas clases sociales. Entonces, también hay un problema de derechos humanos y de estratificación de la pobreza en materia de lo que son el acceso a los servicios públicos. El hecho factor que tiene que ver con el tema del abordaje de que la pandemia esté superando las atenciones médicas, los servicios públicos, está enviando al mismo tiempo un mensaje de que la operatividad del Estado en materia de salud pública es importante, pero que carece de la suficiente ciencia y tecnología suficiente para poder abordar el colapso de lo que ha significado la seguridad social en la República Dominicana, seguridad social esta de los trabajadores que ha sido privatizada y que al mismo tiempo significa un problema humano que tiene que ser abordado desde el punto de vista de la apertura de la economía y de la partidarización o politización de un fenómeno social en el cual ha significado la pérdida de 1 millón de empleos para los dominicanos. Entonces también, al ser un tema de derechos humanos, es un problema ético. Entonces, al ser un problema ético, tiene que desbordar el tema del significado de la atención sanitaria frente a las presiones económicas de la clase dominante que pretende que un cambio de gobierno o lo que sea pueda resolver un problema que viene arrastrándose de más de 50 años, que tiene mucho que ver con la falta de acceso a oportunidades que tienen las clases medias y los trabajadores. Entonces es un tema que está estrechamente vinculado a la incapacidad de un Estado para poder observar que no se puede privatizar la salud pública, que no se puede privatizar la educación o los servicios públicos. Y eso tiene mucho que ver con el gran abordaje y la gran discusión de la OMS y Estados Unidos y grupos del G7 frente al presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Y muchos otros países como Brasil, ¿no? O Bolivia, que en este momento han priorizado la economía y los resultados comunitarios son una lección desastrosa. Entonces, bien, nos quedan exactamente
democratizamos la ciencia y la tecnología a nuestra sociedad. Bien, nos quedan exactamente 2 minutos. Yo tengo una pregunta, 30 segundos para cada uno. No puedo pasarme de ese asunto. ¿Creen ustedes que debemos o podemos ser optimistas con relación a que las nuevas autoridades resolverán en lo que queda del año el tema económico y el tema sanitario? Maribel. Yo no creo que eso sea posible. Es muy poco tiempo, Miguel. Y de aquí a diciembre todavía no sabemos hasta qué punto va a llegar la pandemia. No hay ningún país exactamente que tenga control. No tenemos vacuna. Y el tema de la economía ya viene bastante herido, o sea, herido durante los últimos años, y no creo que en 6 meses, 4 meses, en 5 meses se va a resolver eso. Yo creo que todos los dominicanos tenemos que estar atentos a eso y saber que no tenemos que ajustar los pantalones porque estamos en un tiempo de crisis al cuadrado. Héctor, por favor. Sí, eso es un tema que, como tú ahorita decías, Miguel, es un reto que tiene no este gobierno. En todos los países se está dando el reto de hacer un balance entre el tema económico y el tema sanitario. Es decir, proteger la salud de la ciudadanía, pero al mismo tiempo no paralizar la economía. Ahora mismo está en debate, es una posibilidad que lo mencionó Jaime ahorita, de volver a las medidas restrictivas, de volver a la cuarentena. Eso es una decisión que deben tomar cuanto antes autoridades salientes y entrantes, porque la medida la está sugiriendo el Colegio Médico Dominicano, la ha pedido doctores como José Joaquín Puello y otros médicos muy reputados. O sea que es quizá el tema más urgente que debería definirse, no el 16 de agosto, sino ahora, entre autoridades, las entrantes y las salientes. Licenciado Rodríguez, 30 segundos, por favor. Bien, yo pienso que la prioridad es lo humano, la prioridad es la vida, la prioridad es que el ser humano nuestros ciudadanos y ciudadanas dominicanos puedan tener la atención y puedan tener el sistema preventivo en materia también de cuidado frente al coronavirus. La parte económica en este año lamentablemente tiene que ser relegada en función de que no tenemos vacuna siquiera, en función de que tenemos un proceso de rebrote que va en ascenso y eso puede provocar de forma muy así humanamente lesivo grandes proporciones de personas muertas. Y eso también, desde el punto de vista nacional, también puede provocar situaciones muy calamitosas. Por lo que pienso que la salud es lo prioritario y la vida, y como los programas de subsidio, el gobierno entrante tiene que ampliarlo, mantenerlo y hacerlo y que sean efectivos para toda la población. Bien, muchísimas gracias, doctor. Señor Espinal, nos quedan solo 18 segundos. La dependencia petrolera, el petróleo va a definir básicamente lo que va a ocurrir con la crisis post-COVID. Si nosotros podemos mantener la estabilidad con un crecimiento en crisis, es posible que podamos superar la crisis económica. Ahora, el problema sobre todo es el humano y el ético, que nosotros como ciudadanos no observamos, que se le da mucha priorización al tema de la coerción de las libertades públicas y la apertura de la economía, y no se prioriza lo humano. Se nos agotó. Eso es lo que planteo. Muy gracias. No, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Desgraciadamente es un tema demasiado extenso para tan poco tiempo, pero de todas maneras yo pienso que ustedes hicieron una exposición muy acertada, muy amplia sobre el tema. Le estoy sumamente agradecido y espero que también los amigos televidentes, recordándoles, deseándoles un buen fin de semana y recordarles que estaremos de nuevo el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces.